tardes a todos y todas. Sería más todas que todos, porque hay más mujeres siempre. Bueno, yo me voy a presentar. Soy Filo Quiñones, del grupo Infinitadona, que nos reunimos aquí en Torrelloveta cada 15 días, quitando la pandemia, que tuvimos que hacer ahí un parón. Nos dedicamos a visibilizar la violencia de género y, bueno, hemos organizado esta charla con Alsomas Igualitaris, que están por aquí y por ahí, y va a hablar José María de las violencias, de cómo los hombres, o sea, qué pueden hacer los hombres para salir de las violencias. Aquí lo bueno hubiera sido que hubiese muchos más hombres, pero igualmente yo creo que está bien, porque vosotras lo podéis contar, que es lo importante. Las mujeres llevamos más tiempo en este camino de avanzar hacia una igualdad de hombres y mujeres, y los hombres de alguna forma yo creo que se están despertando ya hace también bastante tiempo, y es importante que nos demos cuenta todos de que estamos en el mismo juego, de que tenemos que ir avanzando, pues de alguna forma cogidos de la mano, ¿no? Y José María nos va a hablar de lo importante que es el cuidarse, lo que son las curas. O sea, sería la diferencia entre maltratarse o cuidarse, maltratar al otro o cuidarse a uno o cuidar al otro. O sea, es que eso pasa por algo, y muchas veces nos preguntamos por qué. Cuando nosotras damos alguna charla sobre violencia de género, muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿por qué pasa? Y ahí a veces nos quedamos que nos cuesta mucho explicarlo. Yo creo que José María nos va a dar un poco de luz ahí, de por qué se llega a esa violencia y por qué no se le da más importancia a que los hombres también se ocupen de cuidar, porque tienen todo el derecho del mundo de poder cuidarse a sí mismos y cuidar a su familia, a su mujer, a sus hijos, a quien quiera. Así que José María. Bueno, buenas tardes. También comentar lo del 21 en todo caso. Sí, que era lo primero que tenía que decir, pero no lo entonces, Alsomas Igualitaris tienen una concentración el día 21 de octubre en la Plaza de San Jaime a las 7 de la tarde. Y es en contra de las violencias masclistas y a favor de la vida, que es un poco el tema de hoy, de alguna manera, ¿no? Estáis todos invitadísimos, invitadísimas a venir. Y bueno, es una concentración especial porque ellos ya hace un tiempo que están y se reúnen cada año, pero este año querían que la cosa fuera más especial. Sí, más sonada y más implicación de hombres, ¿no?, que cada vez muestren más activos y más visibles, lógicamente. Claro. Pues ahí. Pues bueno, yo es compartiros con vosotros, y primero gracias a Central Cívic, que siempre tiene la amabilidad de invitarnos para charlas y que nos dio la posibilidad de conectar con Infinitadona, ¿no? Con lo cual hemos empezado un proyecto de caminar juntos, mujeres y hombres, ¿no?, lo cual nos ha llevado a plantear alguna charla, compartimos espacio en un grupo de lecturas que nos sirve un poco, pues, para nosotros los hombres ampliar un poco más la mirada desde otra vertiente, ¿no? Yo compartir lo que sería un curso sobre temas de masculinidades que he realizado con hombres, porque de alguna forma en lo que sería la concentración del 21 de octubre no solo hemos puesto el eslogan "no a la violencia masclista", sino que también hemos puesto el eslogan "Volem cuidar la vida", ¿no? Es decir, como un aspecto de que no es suficiente, es necesario y muy importante manifestarse contra la violencia, pero también es muy importante saber qué valores sustentan esta violencia que hace que esto parezca como algo inevitable, ¿no? Entonces, he hecho, para facilitar la charla de hoy, un poco el eslogan desde los inicios de los tiempos habitamos la Tierra, y en principio seres humanos que deberíamos compartir un espacio de vida, de cuidados, de igualdad, con las mismas éticas, con los mismos valores. ¿Qué ha sucedido? Que ha pasado de alguna forma que se ha producido una escisión, y que lo que antes podíamos llamar el planeta Tierra se ha convertido en dos planetas, dos escisiones, dos formas de ver la vida, dos formas de éticas, de valores, y que así de alguna forma
cotidianamente hablamos de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿De dónde viene esto y por qué viene? De alguna forma sería dar la entrada a este concepto de bienvenidos al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado en sí mismo? No lo vamos a hacer muy rápido y por qué surge, pero el patriarcado es un modelo que en principio históricamente lo que sí que podemos ver es que por la historia vemos que es una estructura que de alguna forma el tema de la violencia es recurrente. Los libros de historia pues nos hablarán de guerras, de héroes, de violaciones, de crisis económicas, de pobreza. Hay toda una serie de elementos que se van a repetir, son históricos, y por tanto los libros de historia, héroes y guerras, es una constante importante, ¿no? Entonces la idea es por qué esto, que de alguna forma ha surcado siglos y siglos de nuestra historia, sigue hoy tan vigente, ¿no? Las guerras siguen ahí, el armamento. ¿Qué sentido tiene un armamento nuclear que va a destruir la Tierra? ¿Qué sentido? ¿Cómo se puede llegar a estos conceptos que todo el mundo puede decir que es un absurdo, pero la realidad es que está ahí presente? Entonces la pregunta es, ¿esto que es visible, todo este mundo de violencias, que no, la violencia es también la pobreza, la marginación, homofobias, es la destrucción de un planeta, todo en claves de marginar o destruir, ¿no? ¿Qué valores hay por debajo? ¿Qué es lo invisible para que esto pasen los siglos y los siglos y siga algo que permanece, ¿no? Entonces, un poco ver qué es el patriarcado. Es un concepto complejo. El hombre de alguna forma, ya sea por la fuerza, ya sea por sus niveles de expansión, de apoderarse de otros espacios, ve la fuerza como algo que le puede dar una categoría más superior a otros seres humanos. Y de alguna forma lo que va a construir, y esto es en principio la idea importante que al menos me gustaría transmitir, otra cosa es que lo consiga, pero es qué valores hay en este reparto. Porque de alguna forma el patriarcado va a hacer una división de valores. ¿Por qué va a dividir los valores humanos en dos partes? Unos asignados a los hombres y otros valores asignados a las mujeres. En principio, ¿qué sentido tiene esto y por qué se hace? Pero la estructura del patriarcado, más allá de esta dinámica, es distribuir valores y conseguir que eso se acepte de alguna forma como si fuera un aspecto de la propia naturaleza del hombre y de la mujer. ¿Qué valores se va a asignar el patriarcado, que es una estructura que quiere utilizar la fuerza como un ejercicio de poder, como un ejercicio de dominio, como un ejercicio de opresión? ¿Qué valores para que esto sea posible y además que se puedan justificar de una forma razonable? La razón se va a poner en función de estos valores, ¿no? Para el hombre se va a asignar estos conceptos de fuerza física, dominación, autosuficiencia, no empatizar. Es decir, se va a crear una estructura, y ahí estaríamos instalados en el planeta Marte. El hombre habita Marte y el hombre habita con estos valores, con estos principios, porque se trata de ver realmente quién es el macho alfa de esta historia, ¿no? ¿Quién es el macho o los machos alfas que van a dominar, que van a tener una estructura de poder más significativa? Es una estructura que nos ha de llevar a una jerarquía, digamos, piramidal, que significa quién está arriba de la pirámide, quién está abajo. Es una lucha entre hombres, justamente para ver quién de alguna forma tiene más prestigio, más poder. Es una lucha en donde la autosuficiencia, es decir, mi capacidad para poder con todo, implica que cuanto más éxito tenga, más poder tenga, más fuerza tenga, pues mi ego, mi narcisismo va a ir creciendo, ¿no? Y además crece en esta estructura, ¿no? Entonces son valores en donde competir significa ganar, en donde dominar significa oprimir, en donde jerarquizar significa subir, ya sea de una forma o de otra, pero para estar arriba. Por tanto, son valores de no respeto, de no cuidado, y son valores que están más puestos en la muerte, en la violencia, y es una ética de muerte, podemos decir. El hombre se trasciende con la muerte. Es decir, cuanto más valeroso, cuanto más me puedo ponerme en una estructura de guerra, cuanto más de alguna forma demuestro mi valor, más poderoso me siento, más autosuficiente me siento, ¿no? Entonces,
diríamos que para que estos valores puedan funcionar en el planeta Marte se va a construir un sistema de economía, una economía que estará basada no en la construcción del ser humano, sino en la construcción de quién tiene más. Es una estructura de tener contra ser. Por tanto, una economía que de alguna forma hoy por hoy puede evolucionar hacia una economía neoliberal o capitalista, pero en definitiva es una economía que estará basada en el tener, no en el ser humano, no en la construcción del ser humano. En política, lógicamente, si nos movemos en unas estructuras de poder y dominio, pues la política estará basada en toda una serie de normas, pautas que de alguna forma posibiliten seguir ejerciendo un cierto poder y un cierto dominio. Cultura, educación, todos serán modelos que de alguna forma intenten justificar, intenten de alguna forma hacer valer que estos son conceptos que vienen en la propia testosterona del hombre. Es algo que viene consustancial con él. El concepto de autoestima, y esto es un concepto interesante cuando hablemos del amor romántico y el amor y tal, el concepto de autoestima del hombre, el hombre cuando dice que tiene una buena autoestima es cuando está triunfando en este terreno, en el espacio de Marte, en el espacio público. Cuando triunfa aquí, su ego, su narcisismo, su autoestima crece. ¿Por qué? Porque le da más poder. Poder quiere decir que puede tener más, que puede poseer más y que de alguna forma tiene toda una serie de personas por debajo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué potencia esta estructura? La individualidad. Es saber quién tiene más protagonismo, quién tiene más narcisismo, quién tiene más poder. Es una lucha en donde la individualidad y no el concepto de cooperación no funciona aquí. El concepto de cooperar no. Podemos cooperar para triunfar o para someter, pero al final siempre habrá lucha de gallos para ver quién de alguna forma va a sostener eso. La estructura que es importante es heterosexualidad. ¿Por qué? Porque si hay que definir conceptos de hombre y mujer, el concepto de la reproducción parece ser que tenga de ser lo que va a dominar o de alguna forma a imponerse, y queda muy claro quién pone el semen y quién contiene y quién va a contener ese semen. La heterosexualidad es importante por este tema, y la sexualidad, si está puesta a nivel de qué es lo que me beneficia, qué es lo que necesito, qué es lo que quiere, va a ser una sexualidad más objetal, priva más mi deseo que no el del otro, ¿no? En Venus las cosas son exacto, que lo dividimos aquí. En Venus, diosa del amor, las cosas se reparten de forma diferente. Aquí lo que se va a repartir como valores son conceptos como la empatía, el cuidado, anonimato, que la individualidad no es importante, el sacrificio, fidelidad, casticidad, ¿no? En realidad, el planeta Venus ha de ser de alguna forma aquel lugar donde el hombre pueda encontrar pues, sus cuidados, pueda recuperarse de su esfuerzo diario, cotidiano, donde los hijos van a ser cuidados y educados por la mujer, donde de alguna forma se va a especificar en esos momentos históricos que en realidad una mujer es lo más cercano a lo que cualquier animal puede hacer: parir, criar y cuidar. Es una estructura que por tanto en sí mismo no requiere ni conocimiento, por eso no hace falta que la mujer vaya ni a universidades ni a estudiar, no hace falta que trabaje porque yo ya te cuidaré, ya te protegeré, y de alguna forma la deja en una posición de dependencia total, ¿no? Entonces, conceptos de maternidad, esposa y familia son conceptos que no tienen ninguna validez en el espacio de Marte, en el espacio público. Por tanto, las mujeres en esta estructura quedan fuera del espacio de la economía, de la política, de la cultura y la educación, ¿no? Y en estas estructuras la autoestima de una mujer, como va a depender del hombre,
pues ser amada por un hombre con más o menos categoría tiene más o menos valor, ¿no? Pero de alguna forma, si la mujer queda en un estado que ha de estar protegida, en un estado dominada, la dependencia que va a tener con respecto a los hombres es total, y eso de alguna forma condiciona que el amor o el afecto es fundamental para ellas, ¿no? Hay un aspecto a tener en cuenta, que con esta estructura de valores hay que plantearse, en una estructura de una charla sobre el amor romántico y tal, que cuando un hombre dice te amo, lo dice con los valores de Marte, y cuando una mujer dice te amo, lo dice con los valores de Venus. Por tanto, la palabra amar no significa lo mismo para un hombre que para una mujer, y eso a veces nos confunde, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre que le dice te quiero me maltrate, me pegue o me humille, ¿no? Bueno, lo digo porque eso implica que el tema del lenguaje va a ser importante, porque está construido de forma diferente por estar sostenido por valores diferentes, ¿no? Y digamos que este concepto va a construir lo que se llama la matriz de lo que está, si hablamos con hombres, la matriz del machismo. Es decir, con estas estructuras, ¿qué se está construyendo? Se está construyendo que un aspecto sí que me olvidaba es que aparte de que estos valores se significan tanto en una esfera como en otra, hay un tema que decimos, bueno, se socializa en esa dirección, la cultura va en esa dirección, y que parece que solo sea un proceso de socialización, que lo es, pero hay un tema también muy importante, que lo hemos incorporado los hombres cuando las mujeres acceden a la ciencia, cuando, digamos, la ciencia coge una perspectiva de género, y es que el cerebro tiene una capacidad de plasticidad muy alta, tiene una capacidad para adaptarse a un medio que hace que se especialice en un medio determinado. Por tanto, estudios ya muy recientes te hablarán que el cerebro, no hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Sí que hay un 8 o 10% de características que estarían en la consonancia, en la masculinidad, y en otro 8 o 10% en la feminidad, pero todo el otro abanico son una serie de características que se puede acceder en función de una cultura, una educación, pero sobre todo de unos valores. Por tanto, la historia de la humanidad ha querido hacer ver a través de la ciencia, que nunca ha sido neutral porque la han llevado los hombres que han estado en Marte han dominado todo el concepto teórico históricamente, pues su ciencia ha sido demostrar que si el cerebro femenino pesa más, pesa menos, si es el hemisferio derecho, si es el hemisferio izquierdo, que si son los neurotransmisores, es decir, cuando lo que se produce también es un modelado a nivel del cerebro, y que por tanto, si se modela en una dirección, si damos libertad a acceder a otro tipo de valores, eso también cambia. Hay estudios que hombres que cuidan o que tienen una implicación muy fuerte en el cuidado, que por H o por B haya muerto la madre y se hayan hecho cargo, resulta que sus niveles de testosterona bajan, disminuye la agresividad, y otras hormonas como la vasopresina hace otros procesos, con lo cual nos indica que si podemos salir de estos valores nos podemos encontrar muchas sorpresas y no tantas diferencias, ¿no? El modelo de una distribución de valores es lo que el feminismo radical llamó la raíz del problema. Cuando hablamos de feminismo radical, no estamos hablando de mujeres extremistas o feministas extremistas o feministas que quieren el poder. Radical viene de raíz, y quiere decir que para poder producir un cambio tenemos que llegar a esta estructura. Esta es la raíz que va a sostener todo el proceso histórico de la humanidad. Entonces, ¿qué consecuencias tiene lo que llamaríamos la primera matriz o la matriz originaria del concepto patriarcal? Bueno, lógicamente aquí no hay un instinto de poder o de agresividad, sino hay una transformación a través de la razón de algo que va a llamarse pulsión, que ya no es lo mismo que instinto, ¿no? De alguna forma, la pulsión que se instaura y la que domina es este concepto de opresor-oprimido, o dominante-dominado, o superior o inferior. Esto se empieza a producir una
un binarismo en una estructura. Unos están en un lugar, otros están en otro. Y en esta primera estructura patriarcal a la mujer le ha tocado un lugar y al hombre se ha atribuido otro. Es decir, el hombre se lo atribuye y el hombre pone a la mujer en un lugar determinado, ¿no? ¿Qué se crea? La primera división de clases que se crea en la humanidad no es el proletariado, sino la primera división de clases es el sexo. La primera división que se hace en función de unos valores, a las mujeres se les otorga un lugar y a los hombres otro, pero esa primera estructura de clases es desigualitaria y por tanto, diríamos, es un modelo que podemos ver que va a crecer, ¿no? El binarismo de género viene a decir esto. En lo que hemos hablado de cuáles son las cualidades que se atribuye a los hombres y cuáles son las cualidades que se atribuye a las mujeres, esas cualidades, eso empieza a poderse calificar como género. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que una mujer cuando nace, y un hombre también, cuando nace ya no es libre. No es libre de ser lo que quiera, aunque el hombre tiene más posibilidades porque se le da más recursos que a una mujer, pero de alguna forma ser hombre significa que cuadre con esos valores que se me han asignado, y ser mujer significa que cuadre con esos valores que me han asignado, con lo cual poco a poco el concepto de género, el concepto de cualidades va a coger una forma de decir cómo nos definimos las mujeres, cómo nos definimos los hombres, ¿no? Con lo cual tiene... Y se trata de que eso lo tengamos también instaurados, que digamos, bueno, las mujeres somos así, como si el colectivo de mujeres todas fueran iguales, y los hombres somos así como por nacimiento, cuando hay una estructura generada por un interés de dominar, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos? Aquí no hemos hablado un poco de cómo definiríamos la feminidad. Estaba pensada, es una conferencia que estaba, bueno, el curso estaba pensado para hombres que quieren de alguna forma plantearse un cambio en el tema de la masculinidad, y estaba pensado pues para que lógicamente la audiencia fuera importante de hombres, ¿no? Pero bueno, eso nunca casi se consigue, siempre sois más las mujeres, tal vez porque habéis sentido mucho más el concepto de opresión, y nosotros navegamos con unos ciertos privilegios que no tenemos prisa para muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se define la masculinidad? Que unos le llaman hegemónica, otras le podemos llamar machismo, como queramos. Bueno, de entrada, lo más contrario a la feminidad, porque la feminidad me pone en una posición de inferioridad, me pone en una posición de ser dominado, y por tanto ya la construcción de un hombre tiene que ver más en lo que no puedo ser que en lo que debería ser, ¿no? Entonces todo lo que huela a femenino, cuidados, empatías y tal, es la antítesis de lo que un hombre quiere. Se deshace de la vulnerabilidad, es decir, todo aquello que pudiera yo conectar con algunos sentimientos de fragilidad, de no poder. Esto de alguna forma lo voy a proyectar en la mujer. Cuando más vulnerable es un ser humano, más posibilidades tenemos de dominarlo. Está en una situación más precaria, necesitaría más una figura protectora. También se puede entender como fenómenos de masa. Cuando una sociedad entra en crisis, económicamente estamos muy mal, a veces lo que se pide es la figura de un líder o de alguien que nos saque de esta situación, y a veces pues se busca la figura de un protector, ¿no? En este caso, pues bueno, esta posición de vulnerabilidad que todo ser humano desde que nacemos estaríamos conectadas con ella. La vulnerabilidad, ¿qué significa? Pues que con la razón soy consciente de que me puedo quedar solo, que me puedo morir, que puedo enfermar, que puedo necesitar del otro. O sea, toda una serie de elementos que en el mundo animal, el hecho de no tener ese lenguaje, esa capacidad de razonar y de poder hacer previsiones de futuro, nos convierten con unos ciertos temores. Muchas crisis de ansiedad es ante una incertidumbre de lo que me puede ocurrir, ¿no? Anticipo todo aquello que de alguna forma me puede hacer vulnerable en algún momento de la vida. Bueno, pues si tengo alguno que me va a cuidar,
cuando tenga un problema ya me voy a mi casa y me cuidan. Si tengo necesidades sexuales, anímicas, personales, puedo de alguna forma tener quién lo va a cuidar eso. La ausencia de empatía, la he puesto aquí entre otras, es fundamental. Si yo no empatizo, si yo no tengo afecto con el que voy a rivalizar, si tengo que pasar por encima, lo pasaré. No es importante. Al final aquí estamos compitiendo y gana el mejor. Por tanto, el que es más frágil se va a quedar en la pirámide para abajo. No empatizar o no sentir afecto por alguien, no ponerme en la piel de alguien, va a ser fundamental en una estructura machista. Y así de alguna forma puedo someter, agredir y lo justifico. Estamos en una situación de lucha y gana el que más fuerza tiene. Por tanto, ese es un factor importante en el tema de la masculinidad, que podemos decir auténticas barbaridades, podemos justificar cualquier tema de violencia y quedarnos tan anchos. El empoderamiento, bueno, mi cuerpo de alguna forma me da ese poder de egocentrismo, de quién ejerce el poder. Al principio está muy puesto sobre todo con el tema del cuerpo. Si nazco con un pene, pues eso ya me está posibilitando toda una serie de cosas que quien nace sin pene pues va a estar condicionado. El concepto de protector, aquí para muchos hombres podemos plantearnos hasta qué punto, cuando nos dicen que tenemos privilegios, cómo se nos puede decir esto, ¿no? Porque al final yo estoy trabajando 12 o 14 horas para cuidar a mi familia, para que a mi familia no le falte todo, y yo soy un explotado, y la privilegiada en este caso es la mujer. Este es un concepto que se da sobre todo en las estructuras muy machistas, porque en el fondo, ya lo veremos, en el fondo si estás explotado no es por las mujeres o por el feminismo, sino por una estructura patriarcal que te demanda unas funciones que no sé hasta qué punto tú las aceptas, pero tiene una función importante. Ser protector de alguien implica que ya que me sacrifico por ti, tú me debes obediencia, me debes cuidar. Y por tanto, si tú cumples con este rol, no hay problema. Yo seré un buen hombre, amoroso, cuidadoso, no hay problema. Ahora bien, como no cumplas con este rol, entonces me obligas, que yo no quiero, pero me obligas a utilizar la violencia. O sea, la violencia, la fuerza del hombre siempre está ahí colgando, no, es que no lo utiliza, pero en el fondo siempre la puedo utilizar si las cosas se tuercen. Y además la justifico, la puedo justificar, con lo cual a veces preguntamos, ¿no?, ¿cómo un hombre que puede pegar a una mujer y tal se ha de sentir mal? No, se siente que ha hecho lo correcto. En el fondo ella se lo ha buscado. Por tanto, la violencia siempre acaba restaurando la desobediencia, ¿no? Y siempre está ahí, ¿eh? Y además es eso, está justificada. De alguna forma, aquí tenemos dos roles. Yo te cuido, yo me sacrifico, tú me obedeces y tú me cuidas. Si tú no haces lo que debes, pues yo, de alguna forma, a pesar mío, y me sabe mal, y en esto, en el tema de violencia, lo sabréis, es que me has puesto así, en el fondo ha sido culpa tuya, y eso es otro concepto que psicológicamente está. El que está en una posición de dependencia va a asumir la culpa. Al final, ¿qué he hecho yo para que mi hombre me pegue? Con lo cual, incluso el concepto de culpa está muy instaurado más en estructuras en donde por H o por B estemos en una posición más de o marginación o más vulnerable o de alguna forma más precaria, ¿no? Esto es un poco la estructura, la raíz de lo que sería el machismo. Esto es el inicio. ¿Qué pasa a los hombres, a nosotros los hombres, con esta mentalidad que hemos crecido? Pasamos a lo que sería la segunda matriz, donde el machismo ya se expande como una gran mancha de aceite. Es decir,
ya con todo lo que he aprendido, con todo el poder que me está dando esta situación, con esta capacidad que encuentro que puedo dominar, que puedo tener, que puedo ampliar mis propiedades, que puedo emplear mis riquezas, ya no me conformo solo con maltratar a esa mujer o ponerla en una posición de obediencia, sino que, jolín, voy a ampliar más esta división. Ya no es solo una división por sexo, sino que hay razas o clases sociales, que quiere decir, pues bueno, que los blancos somos más poderosos que los negros, entonces volvemos a los binarismos: quién es superior, quién es inferior, a quién hay que someter o no. El concepto de progreso se pone en función de, al final, quién tiene más armamento en el fondo, ¿no? O en las culturas primitivas, si yo tengo la razón, que Dios es el que de alguna forma justifica la verdad. En otras culturas, y eso hablaríamos cuando colonizamos otras culturas, como de alguna forma siempre son inferiores, son retrasados, de alguna forma son más primitivos, y nosotros de alguna forma vamos a poder justificar ya conceptos de violencia, de guerra, de maltratos, de exterminios, ¿no? Entonces, de proteger a las mujeres nos podemos pasar a una protección, pues, de colectivos discriminados, ¿no? que hacen, pues, que de alguna forma y de forma legal podamos, por ejemplo, dar lugar a la esclavitud, ¿no? Yo, como tengo una posición de poder y tal, pues puedo comprar, tener esclavos que de alguna forma de alguna forma yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, no les va a faltar comida, pero siempre y cuando tengan obediencia. Es decir, esos valores que se han creado en la división de clases, en la división de sexo, se va a producir una expansión a otros niveles, ¿no? Se va aquí, bueno, como no toda, bueno, la mayoría de ideas son gracias al feminismo, y por tanto, pero aquí en concreto, en esta estructura, una filósofa, Laura Llevado, habla de estos conceptos de cómo se pueden generar identidades colectivas. Nosotros los blancos, nosotros los catalanes, nosotros del Madrid, etcétera, cómo estos colectivos de alguna forma también van a funcionar de esta forma: nosotros y los otros. Es decir, ¿nosotros quiénes somos? Pues el grupo preferente. Nosotros somos superiores o tenemos la verdad. Nosotros son los malos de la película. Eso es la construcción de lo que se llama los ejes del bien y ejes del mal, que suena mucho por televisión. ¿Quién está en un lugar y quién está en otro, no? En realidad, los de Occidente estamos en ejes del bien, y los, de alguna forma, árabes, otros, pues estarían en los ejes del mal. Si vamos hacia allí, los ejes del bien y del mal cambian de lugar. Entonces, se va construyendo un binarismo, de alguna forma, en donde, diríamos, lo que no hay es posibilidad de construir algo entre nosotros y los otros, entre el blanco y el negro. Todas estas características que podrían fluctuar entre un color y otro se eliminan, porque hay que categorizar quién domina y quién es dominado, ¿no? De la violencia de género que podíamos hablar del hombre con respecto a la mujer, pues bueno, hablaríamos de una violencia machista generalizada que ya se va a poder exportar a cualquier situación. Ahí están. ¿Cómo un hombre puede torturar? ¿Cómo se pueden producir exterminios? ¿Hasta qué punto un sistema puede crear una crisis económica que llega a la pobreza? Es decir, de alguna forma, quien ejerce este poder tiene la razón a su favor, tiene la justificación a su favor, y en definitiva, de alguna forma, posibilita que lo que ocurre es en función de una justicia, de una equidad, para restablecer el orden, ¿no? Entonces, hombres y ejércitos que estamos estructurados para en cualquier momento, si atentan a nuestra propiedad privada, a nuestra patria, que es otro concepto, que es nosotros y los otros. Bueno, la estructura de la mayoría de países pues tienen una estructura militar que en principio sirve para defender, aunque muchas veces también sirve para atacar. Y en la estructura patriarcal, lo que ha ido progresando con los siglos y los siglos,
ha sido cada vez una individualidad más fuerte que ha llevado a una estructura de capitalismo, neoliberalismo, en donde, curiosamente, unos pocos pueden tener mucho y la mayoría bastante menos. Entonces los índices de riqueza y de pobreza se han ido intensificando y se siguen intensificando en una estructura como esta. Cojo un concepto que nos puede servir ya para los hombres para abrir un poquito la mirada. Bueno, en la estructura machista patriarcal el cuerpo de las mujeres pertenece a los hombres. Esto vuelve a ser algo que me he copiado de Laura Llevadotti, que me ha parecido muy interesante. Es, bueno, pues en una estructura patriarcal, y esto lo tenemos que empezar a mirar los hombres, los cuerpos de los hombres pertenecen al capital. Por tanto, quien me explota a un hombre no es una mujer, me está explotando los propios hombres, que para poder tener una cuota de poder necesitan que hayan hombres que de alguna forma puedan estar explotados, ¿no? Entonces es empezar a ver por dónde un hombre puede plantearse el tema de la opresión, ¿no? Los cuerpos de los hombres pertenecen al Estado, tiempos de guerra. El que no quiere ir a la guerra pasa a ser un desertor, para ser un marginado, para ser un paria, y que de alguna forma el hombre va a estar sometido tanto a una estructura como a otra, ¿no? Y ahí es importante tenerlo presente, porque si nos planteamos en qué aspecto los hombres pueden sentir una cierta opresión, pues bueno, este es un tema interesante. Bueno, la vulnerabilidad. No es anormal que haya mucha pobreza, que haya un tercer mundo. Cuanto más vulnerables haya, más posibilidad de enriquecernos tendremos. Por tanto, la vulnerabilidad es algo que es necesario para un sistema de poder, porque va a generar una estructura de dependencia total, ¿no? Voy muy rápido porque así luego podemos... Entonces, una cosa, ¿cómo podrían los hombres de alguna forma revolucionar o querer cambiar estas estructuras? Hay dos formas. Diríamos, la reforma la hacemos en esta segunda matriz, es decir, nos quedamos en la superficie y hacemos una revolución dentro del patriarcado. Entonces nada va a cambiar. Las revoluciones de los hombres, comunismos, monarquías, han caído monarquías, repúblicas, democracias, las estructuras de poder continúan. Por tanto, las revoluciones que hemos hecho los hombres a lo largo de la historia en beneficio de la humanidad y del mejor para todos, a veces lo único que cambian es, diríamos, donde antes mandaba uno, ahora puede mandar a otra. Las estructuras de poder continúan, pero la primera raíz así machista sigue intacta, esa no se toca. Se toca todo lo que tiene que ver con las estructuras externas. Por tanto, un concepto también importante hoy, que el tema del género es un tema de poder, lo vemos mucho más claro tal vez hoy, porque tal vez muchas mujeres han decidido en concepto de igualdad, y por tanto cuando decimos la igualdad entre hombres y mujeres, ¿pero en dónde? ¿En Marte o en la estructura Tierra? Porque esto es importante, ¿no? Porque muchas mujeres hoy por hoy, o grupos marginales, o homosexuales, lesbianas, pueden ir a Marte, pueden instalarse en esa estructura, y diríamos dentro de lo que se puede llamar un feminismo liberal, o algunas mujeres que pueden decir no, y el feminismo ya es una cosa del pasado. En realidad lo que se está ocurriendo es que algunas estructuras marginales, como han sido pues sexo mujer, homosexualidades, pueden ingresar en Marte. Bienvenidos. El patriarcado tampoco es algo tan rígido. Si no cambiamos estructuras de poder, puede venir cualquiera, siempre y cuando ese concepto de poder esté ahí. Este es el concepto fundamental, básico y de raíz del género, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de igualdad, tenemos de saber ver en qué terreno nos estamos moviendo, en Marte, en Venus o en la Tierra, ¿no? Es decir, por tanto, la palabra igualdad también tiene que matizarse, como la palabra mar, ¿no? Y una cosa que hablaría a nivel de personal como terapeuta es que me he encontrado, en función de todo esto, yo trabajo con mujeres con violencia, y me encuentro que la violencia la puede ejercer
un republicano, un ecologista, un feminista. Es decir, ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿qué tipo de revolución hacen ciertos hombres que sí que pueden cambiar algo de esa segunda matriz, pero la raíz sigue intacta? Entonces, este aspecto también es como importante, ¿no? Los hombres podemos generarnos como buena gente, somos ecologistas, somos feministas y tal, pero nos hemos mirado el ombligo, nos hemos mirado la raíz, hasta qué punto eso que parece que es por naturaleza o ADN somos conscientes, hasta qué punto eso está cambiando, ¿no? Un poco ir con cuidado. Y entonces, ¿qué podría ser una revolución de los hombres que quieren cambiar su masculinidad machista? Tendría de ser, lógicamente, en otra estructura que no sea patriarcal. No sé si el concepto es antipatriarcal, no patriarcal, o nos tenemos que inventar otro nombre, pero tiene que ser fuera de esta estructura, ¿no? Entonces, lo primordial que tal vez muchos hombres no hacemos mucho es realmente estamos oprimidos, porque si una persona no se siente oprimida, no sé qué quiere cambiar, ¿no? Es decir, estamos oprimidos. ¿Hasta qué punto estas reacciones como la de hoy hemos oído, hasta qué punto me está oprimiendo a mí las mujeres o me está oprimiendo a mí el patriarcado, ¿no? Es decir, hasta qué punto puedo diferenciar estas misoginias que suben contra el feminismo, ¿no? Porque parece que nos están quitando cuotas de poder, y ahí tengo de ver qué pasa a mí con el tema del poder, ¿no? Y esto es un punto importante. He puesto simbólicamente: desmontamos Marte y Venus, es decir, dejamos ya de escindir al ser humano y volvamos a la Tierra, un lugar común en donde de alguna forma podamos poner la vida por encima de todo, ¿no? Esto es un tema que puede ser complicado, difícil, utópico, pero por ejemplo, a nivel de economía feminista hay mucho que aprender, que es posible cambiar una dinámica que ya lo ponemos más abajo, es cambiar la dinámica de poner el capital, el concepto de tener, ponerlo en la vida en el concepto de ser, ¿no? Y esto sería una dinámica importante. También es un compromiso de nosotros los hombres, ¿no? Ver que en esta estructura patriarcal los hombres nos matamos con los hombres, ¿no? Es una estructura de muerte, ¿no? Es una ética de muerte. En los trabajos precarios darte cuenta pues que a mí no me está explotando la mujer, no es porque entra en el mundo laboral que yo me está quitando el trabajo. La precariedad lo construye el sistema patriarcal, llámale capitalismo, neoliberalismo, como quieras. La violencia, los grupos que más violencia producen, que más bullying producen, normalmente son chicos. Otra cosa es que hoy vaya creciendo también el número de mujeres, pero mujeres que a lo mejor quieren ir a Marte, ¿no? Habría que ver. Prisiones está lleno, pues lógicamente, en un porcentaje alto de hombres. ¿Qué estructura más perversa o tan mala, ¿no? en sí mismo, ¿no? Entonces, conectar con los valores reprimidos, ¿qué quiere decir? Si a mí me gusta competir, pero lo hago desde el lugar del afecto, desde la empatía, no voy a competir tanto en el tema de sobresalir, ganar, sino en el concepto de cooperar. Este tiene un problema que toca el ego o diríamos, mi ego o mi narcisismo. Si coopero, si no sobresalgo, si estamos en una estructura horizontal, pues yo no voy a destacar, ¿no? Es decir, sería un ejemplo así un poco absurdo. ¿Qué importante es quién inventó la rueda o qué importancia tiene la rueda para la humanidad, ¿no? Quiere decir, al final, una de las cosas que tenemos de plantearnos como algo que me tengo de desprender y que sí que es, diríamos, un beneficio o algo que me está favoreciendo a mí como hombre, es perder protagonismo, ser más anónimo y pensar en horizontal, estructuradamente pensando en cooperar. El concepto de